Nuevamente, pueblo de Dios, con ustedes. En este día, el Espíritu Santo de Dios te trae una enseñanza que se ha titulado Espíritus inmundos que destruyen la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo dije, espíritus inmundos que destruyen la presencia del Padre, que destruyen la presencia del Hijo, que destruyen la presencia del Espíritu Santo de Dios. Mira, y esta es que la parte 1 en el nombre de Jesús. Mira, para las personas que se estén conectando, vamos a buscar Job capítulo 32. Job capítulo 32 en el versículo 8. Mira, espíritus inmundos que destruyen la presencia de Dios en nuestras vidas, parte 1. Mira, antes de iniciar, vamos a poner estas enseñanzas en manos del Todopoderoso Dios de Israel. ¿Sabes por qué? Porque con Él lo tenemos todo. Yo dije, con Dios lo tenemos todo. Dile, Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús, porque hoy conoceremos a aquellos espíritus inmundos que ocasionan y cortan la presencia de Dios en medio de nuestras vidas. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús, porque hoy tú nos revelarás a aquellos espíritus inmundos que alejan la presencia del Padre, que alejan la presencia del Hijo, que alejan la presencia del Espíritu Santo de Dios. Señor, y nosotros tenemos que reprender en el nombre de Jesús a estos espíritus inmundos para poder ver milagros y prodigios. Padre, nosotros tenemos que reprender en el nombre de Jesús a estos espíritus inmundos para poder ver que lo sobrenatural y lo extraordinario de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Padre, todo lo persuadimos. Padre, todo lo suplicamos, Señor, por medio del Cordero de Dios, quien vive y reina por los siglos de los siglos. El que lo crea diga amén, amén y amén. Aleluya. Mira, espíritus inmundos que destruyen la presencia de Dios en nuestras vidas. Parte que 1. Mira, Job capítulo 32, versículo 8. Mira, este mundo se trata de ¿qué? De espíritu. Y literalmente, mira, está el espíritu de la luz, que es el Espíritu Santo de Dios, y está el espíritu ¿qué? De las tinieblas. Y hay muchos espíritus en las tinieblas, pero solamente tenemos el Espíritu Santo de Dios, quien pelea y combata y siempre gana en el nombre de Jesús. Mira lo que dice Job capítulo 32. Job capítulo 32 en el versículo 8 dice la palabra de Dios: ciertamente espíritu hay en el hombre. ¿Qué dice la Biblia? Ciertamente espíritu hay en el hombre. Mira, y tú decides qué espíritu quieres tener. Si tú quieres tener el Espíritu Santo de Dios o si te dejas coger de los espíritus de las tinieblas. Y mira lo que dice: y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Sabes qué está diciendo? Que cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios del Omnipotente, usted va a entender la palabra de Dios. ¡Aleluya! Mira, y yo te hago una pregunta: ¿qué tipo de espíritu tienes tú? ¿Qué tipo de espíritu quieres tener tú? Porque yo quiero tener el espíritu de la luz. Porque yo quiero tener el Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! ¿Y tú qué espíritu quieres tener? ¿Por qué? Porque mira, no es vuestra la guerra es de Dios. Y cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted va de gloria en gloria. ¡Aleluya! Mira lo que dice Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13 en el versículo 21 al 22 dice la palabra de Dios: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. ¿Quién iba con ellos? Dios. Y de noche, versículo 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¡Aleluya! ¿Sabes qué está diciendo? Que la presencia de Dios nunca se apartó de ellos. ¡Aleluya! 40 años vivió el pueblo de Dios en el desierto. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios haya vivido y superado todo eso? ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo de Dios. Pero hubo gente que pereció. Mira, literalmente estaban 24/7 en la presencia del Padre. Mira, los que vencieron y salieron victoriosos para la tierra prometida estaban 24/7 con la presencia del Hijo. Estaban 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana con el Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mire, y eso significa que Dios no te dejará ni te desamparará hasta el final de los
siglos. Aleluya. Aleluya. Mira, tan pronto el pueblo obedece y sale de Egipto por mandato de Dios, algo glorioso e inesperado acontece. Y es que Dios se les aparece en una nube en forma de fuego durante la noche y en forma de nube durante el día. Aleluya. ¿Y por qué así, José? Porque Dios nunca enviará a su pueblo a la tierra prometida desamparado. Él va en medio de ellos para socorrerlo. Él va en medio de ellos para levantarlo. Él va en medio de ellos para ¿qué? Para proveerlo. Él va en medio de ellos para protegerlo. Él va en medio de ellos para llevarlo a su destino sano y salvo. Aleluya. Aleluya. Mira, Dios ha determinado que tú poseas la promesa que Él te ha hecho. Yo dije, Dios ha determinado que tú poseas la promesa que Él te ha hecho. Aleluya. Mire, y que lo sepa bien el chamuco. Y que lo sepa bien los hijos del diablo. Y que lo sepa bien todo aquel que escucha la voz de Dios. No andamos dando vueltas en círculo. Andamos caminando con el todopoderoso Dios de Israel. Aleluya. Mira, andamos caminando con el todopoderoso Dios de Israel, quien nunca ha perdido una pelea, quien nunca ha perdido una batalla, quien nunca ha perdido ni una guerra. Aleluya. Mira, con Dios hay orientación segura. Con Dios hay victoria 100% efectiva. Aleluya. Aleluya. ¿Alguien está creyendo en la palabra de Dios? Aleluya. Mira, yo tengo un destino al cual me está guiando y alumbrando Dios. Yo tengo un objetivo, yo tengo una meta a la cual me está guiando y alumbrando Dios. Aleluya. Y si Dios no va conmigo, yo no seguiré avanzando. Y si Dios sale y avanza, yo saldré con Él. Porque Dios es mi alfa y mi omega. Dios es mi principio y mi final. Aleluya. Aleluya. Mira, solo una persona que camine con Dios puede sobrevivir 40 años en el desierto. Yo dije, solo una persona que camine con Dios puede vivir de una manera sobrenatural en el clima extremo del desierto durante el día y durante la noche. Porque el hombre natural nunca podrá hacer lo que el hombre en Dios puede hacer. Yo dije, el hombre natural nunca podrá hacer lo que el hombre en Dios puede hacer. Aleluya. Y la gran diferencia la hace la presencia de Dios. Y la gran diferencia la hace la presencia del Padre. Y la gran diferencia la hace la presencia del Hijo. Y la gran diferencia la hace la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Mira, por eso donde la gente quiebra, tú prosperas. Por eso donde la gente cae, tú te levantas. Por eso donde la gente muere, tú vives. Porque tú estás donde la gente, mira, y escúchalo en el nombre poderoso de Jesús, porque tú estás amparado por el león de la tribu de Judá. Porque tú estás bajo la zara de la rosa de Sarón. Porque tú estás protegido por el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Aleluya. Aleluya. Mira, nadie puede caminar en la noche en un desierto. Pero el pueblo de Dios caminaba. Yo dije, nadie puede sobrevivir en la escasez de un desierto 40 años. Pero el pueblo de Dios tenía provisión. Porque la presencia de Dios estaba con ellos 24/7. Porque la presencia de Dios estaba con ellos 365 días al año. Y así sucesivamente. Aleluya. Aleluya. Y la gente se pregunta, ¿y por qué ese hombre y esa mujer es levantado? Y la gente se pregunta, ¿por qué ese hombre y esa mujer es sanado? Y la gente se pregunta, ¿por qué ese hombre y esa mujer son bendecidos, son prosperados, son multiplicados? ¿Y sabes qué? No es la habilidad del hombre o de la mujer, es la presencia de Dios. Yo dije, no es la habilidad del hombre o de la mujer, es la presencia del Padre. No es la habilidad del hombre ni el talento de la mujer, es la presencia del Hijo. Yo dije, no es por tu talento, yo dije, no es por tus habilidades, es por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Porque sin Dios nada. Yo dije, sin Dios nada, absolutamente nada podéis hacer. Aleluya. Alguien está cavilando en la palabra de Jehová. Aleluya. Mira,
Y la gente dice, yo no entiendo cómo ese vendedor de pacotilla ha salido adelante. Tú no lo entiendes, yo tampoco. Mira, esto no tiene nada que ver conmigo porque solo talento y habilidad no sirven en un desierto. Se necesita algo sobrenatural. Yo dije, para sobrevivir en un desierto se necesita algo sobrenatural. Aleluya. Mira, lo que te está llevando hacia adelante no es tu habilidad. Lo que te está llevando hacia adelante no es tu talento. Lo que te está llevando hacia adelante no es tus conexiones. Lo que te está llevando hacia adelante no es tu dinero. Lo que te está llevando hacia adelante no es tu fama. Es la presencia del todopoderoso Dios de Israel. Aleluya. Aleluya. Mira, es por eso que cuando no hay talento, es por eso que cuando no hay recursos, es por eso que cuando no hay conexiones, de todas maneras tú estás avanzando. Porque no es por ti ni por mí, es por Dios. Yo dije, es por Dios. Yo dije, es por Dios. Aleluya. Aleluya. Mira lo que dice el Salmos. Salmos capítulo 20. Salmos capítulo 20 en el versículo del 6 al 8. Mira lo que dice la palabra de Jehová. Salmos capítulo 20, versículo del 6 al 8, dice: ahora conozco que Jehová salva que a su ungido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que Dios te va a rescatar y a salvar. Lo oirá desde sus santos cielos. ¿Sabes por qué Dios te escucha? Porque tú clamas. Aleluya. Con potencia salvadora de su diestra. Y mira lo que dice el versículo 7. Estos confían en carro y aquellos en caballo. Hay gente que confía en carro, hay gente que confía en el dinero, pero más nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Aleluya. ¿Sabes? Y mira lo que dice el versículo 8. Ellos flaquean y caen. ¿Adivinas quiénes flaquean y caen? Los que confían en carro, los que confían en caballo. Pero mira ahora. Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Y por qué nos levantamos y estamos en pie? Porque confiamos, porque creemos, porque dependemos solo y únicamente de Dios. Aleluya. Aleluya. Mira, avanzamos no porque somos buenos, avanzamos no porque somos perfectos, avanzamos no porque tenemos talento, avanzamos no porque tenemos habilidades, avanzamos porque confiamos en el Padre, avanzamos porque creemos en el Hijo de Dios, avanzamos porque hemos puesto nuestra dependencia en el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. Es más, dile al que está a tu lado: mi hermano, no es por poder ni por fuerza, sino por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Mira, si usted quiere llevar la palabra de Dios y dejar huellas, usted necesita de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque si usted lleva cualquier tarea sin la presencia del Espíritu Santo de Dios, usted fracasa. Porque si usted lleva cualquier asignación, porque si usted lleva cualquier propósito sin la presencia del Espíritu Santo de Dios, nunca verás un verdadero avance, nunca verás un verdadero progreso, nunca verás un verdadero perfeccionamiento en Dios, por Dios y para Dios. Nunca, porque necesitas de Dios. Aleluya. Alguien está incitando sus oídos espirituales a la palabra de Dios. Aleluya. Mira, es absurdo pretender que podemos salir adelante sin Dios. Mira, es absurdo pretender que podemos llevar la palabra de Dios sin el respaldo del Padre. Es absurdo pretender que podemos llevar sus lores a las costas sin el reconocimiento del Hijo de Dios. Es absurdo pretender que podemos hacer discípulos y bautizarlos sin la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es absurdo. Mira, es absurdo creer que podemos salir adelante sin Dios. Es absurdo y te lo voy a mostrar bíblicamente. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 en el versículo del 1 al 7. Juan capítulo 15 versículo del 1 al 7 dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera. Adivinen quién es la vid: nuestro Señor Jesucristo. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, adivinen quién es el pámpano: nosotros. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Lo va a quitar. Si usted no busca para dar fruto, te va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará con el Espíritu Santo de Dios para que lleve más fruto. Aleluya. Versículo 3.
ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. ¿En qué vamos a permanecer? Permanecer en el Hijo de Dios y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece, ¿qué? En la vid. ¿Sabes qué es la vid? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted no permanece con el Hijo, usted nunca va a llevar fruto. Nunca. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Mira, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, el que permanece en el Padre, el que permanece en el Hijo, el que permanece en el Espíritu Santo de Dios y yo en él, este lleva mucho fruto. Aleluya. Porque separados de mí, nada, yo dije nada podéis hacer. Aleluya. Yo dije porque separados del Padre, porque separados del Hijo, porque separados del Espíritu Santo de Dios, nada podéis hacer. Aleluya. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si tú permaneces en Dios, si permaneces en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mira lo que viene. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Yo dije, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aleluya. Aleluya. Es más, nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, no salgan de Jerusalén a predicar hasta que no venga a ustedes la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y para que venga la presencia del Espíritu Santo de Dios, tienes que haber aceptado al Padre. Y para que venga la presencia del Espíritu Santo de Dios a tu vida, tienes que haber aceptado al Hijo. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Jehová? Aleluya. Mira, ustedes saben que hubo mucha gente que pereció durante esos 40 años cruzando el desierto. ¿Cómo? Yes. Gente perecieron. ¿Y por qué perecieron? Porque se dejaron apoderar de espíritus inmundos. ¿Por qué? Y José, ¿por qué los espíritus inmundos toman una persona? Porque no oran a Dios sin cesar. Porque no alaban a Dios sin cesar. Porque ni siquiera ayunan a Dios sin cesar. Mira, cuando usted emprende a lo que Dios le ha determinado, la presencia de Dios nunca te dejará ni te abandonará. A menos que usted quiera dejarlo. A menos que usted quiera abandonar a Dios. A menos que usted quiera que cortar a Dios. Mira, hay espíritus inmundos que roban, que matan, que destruyen la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay espíritus inmundos. Por eso esta predica se ha titulado Espíritus inmundos que roban, matan y destruyen la presencia de Dios en tu vida. Mira, y aquí vienen. Hoy vamos a ver 3 espíritus inmundos que destruyen la presencia de Dios en tu vida. Número 1, el primer espíritu inmundo que aleja la presencia de Dios en tu vida yo lo he titulado el espíritu inmundo de la pereza. Yo dije el espíritu inmundo de la pereza. Aleluya. Mira, el espíritu inmundo de la pereza se llama Belfegor. El espíritu inmundo de la pereza se llama la madre de todos los vicios. Wow. Mira lo que dice, y no te lo digo yo, te lo dice la Biblia. Proverbios capítulo 26. Proverbios capítulo 26 en el versículo del 3 al 15. Mira lo que habla del perezoso. Proverbios capítulo 26, versículo del 3 al 15. Dice el perezoso, el león está en el camino. Adivina por qué él dice eso, para no salir a trabajar. El león está en las calles para no salir de su casa a trabajar, para no hacer nada. Versículo 14. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su casa. Se vuelve porque no quiere hacer nada, porque no quiere trabajar, porque no quiere sudar. Compadre, escúchalo en el nombre de Jesús. Gente que no trabaje no va a obtener nada. Mira lo que dice el versículo 15. Mete el perezoso su mano al plato, se cansa de llevarla a su boca. Porque hay gente que todo lo quieren masticadito. Hay gente que todo lo quieren listico, y en los caminos de Dios no va a ser así. Mira, cuando la nube se levantaba, todos tenían que estar dispuestos a pararse y continuar con su destino. Cuando la nube de Dios se levantaba, todos tenían que estar dispuestos a continuar con su asignación y su propósito. Porque el que se quedara relajado durmiendo quedaba sin la presencia de Dios. Porque el que se quedara flojeando quedaba sin la presencia de Dios. Y por la pereza muchos perecieron, porque se quedaban sin la presencia de Dios. Y escúchame en el nombre de Jesús. Lo único que echa fuera todo espíritu inmundo es la presencia del Padre. Lo único que echa fuera
los demonios es la presencia del Hijo. Lo único que echa fuera todo espíritu inmundo es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y sin el Padre, y sin el Hijo, y sin el Espíritu Santo de Dios, eres una presa fácil para las tinieblas. Escúchalo en el nombre de Jesús, eres una presa fácil. Si tú no tienes al Padre, si tú no tienes al Hijo, si tú no tienes al Espíritu Santo, eres una presa fácil para las tinieblas. Mira, hay gente que por la pereza no quieren escuchar la palabra de Dios. Hay gente que por la pereza no quieren ir a la iglesia a llenarse de la presencia de Dios. Hay gente que por la pereza no quieren ser sanados por la presencia de Dios. Mira, la pereza mata la presencia de Dios en tu vida. Mira, hay mucha gente esperando la presencia de Dios echados en su casa. Allí nada te va a llegar. Hay mucha gente esperando bendición de Dios sin orar. Allí nada te va a llegar. Hay mucha gente esperando prosperidad de Dios sin mover un dedo. Allí nada te va a llegar. Nada, nada. Aleluya. Mira, cuando la Biblia dice, acercaos a mí y yo la presencia de Dios me acercaré a vosotros. Aleluya. Entonces párese y acérquese a la presencia del Padre. Entonces levántese y aproxímese a la casa del Hijo de Dios. Entonces ponga en acción lo que usted recibe por revelación de parte del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Alguien está atendiendo a la palabra de Dios? Aleluya. Mira, esta generación tiene pereza para todo. Esta generación tiene pereza principalmente para lo de Dios. Esta generación tiene pereza hasta para buscar su bienestar. Esta generación tiene pereza hasta para buscar la verdadera felicidad. Esta generación tiene pereza hasta para buscar el éxito. Tienen pereza para todo. ¿Sí o no? Mira, esta juventud se levanta a las 10 y 11 de la mañana. Dime qué legado piensas tú dejar. Ninguno. Mira, la Biblia dice que la fe sin obra está muerta. La Biblia dice que la fe sin acción está fallida. La Biblia dice que la fe sin trabajo duro está caída. Aleluya. Mira, la gente que anhela la presencia de Dios en su vida es gente que deben estar preparados para trabajar sabiamente en Dios, por Dios y para Dios. Aleluya. Y escúchalo en el nombre de Jesús. Porque va a llegar un momento donde el Espíritu Santo de Dios te va a querer sacar de tu comodidad. Y usted tiene que estar dispuesto a pararse para cumplir el propósito divino de Dios. Y usted tiene que hacerlo. Yo dije, porque va a llegar un momento donde el Espíritu Santo de Dios te va a decir, levántate 12 de la noche y llora sin cesar. Y usted tiene que hacerlo. Porque va a llegar un momento donde el Espíritu Santo te va a decir, levántate y ve y lleva este mensaje a esta persona. Y usted tiene que hacerlo. Aleluya. Oh, sí, ¿por qué? Porque a Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que obedecerlo y punto. Aleluya. Yo dije, a Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que obedecerlo y no hay más nada que hablar. Aleluya. Aleluya. Mira, reprenden en el nombre de Jesús a esos espíritus inmundos de pereza. Reprenden en el nombre de Jesús a esos espíritus inmundos de flojera, de holgazanería. Mira, la clave para ver un verdadero avance en la vida está en recibir y permanecer en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Mira lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8 en el versículo del 1 al 4. Deuteronomio capítulo 8 en el versículo del 1 al 4 dice: cuidaréis de poner por obra, que por acción, todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis que multiplicado. Aleluya. Tú quieres vivir y ser multiplicado, trabaja duro. Ponle a Dios primero las cosas, ore y luego trabaje duro en el nombre de Jesús. Y entréis y posáis la tierra que Jehová prometió con juramento que a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. ¿Sabes por qué te va a probar Dios? Para ver si tú eres flojo o eres diligente. Para saber lo que había en tu corazón. Si tenías un corazón flojo a Dios o usted estaba dispuesto a obedecerle a Dios. Mira, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de
todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aleluya. Y mira esto es poderoso. Esto solo lo hace la presencia de Dios. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Compadre, 40 años y tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Aleluya. Mira, la presencia de Dios preserva todo lo que está dentro de su amparo. La presencia de Dios protege. La presencia de Dios cuida todo lo que está dentro de su amparo. Aleluya. Aleluya. Mira. Entonces, ¿qué estás esperando para meterte a la presencia de Dios? Entonces, ¿qué estás esperando para meterte al amparo del Padre? Entonces, ¿qué estás esperando para meterte a la protección del Hijo, la roca de tu salvación? Entonces, ¿qué estás esperando para meterte a tu refugio, que es el Espíritu Santo de Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Alguien está escuchando la palabra de Dios? Mira, en un desierto tú no consigues nada de comer. En un desierto tú no consigues nada de provisión. En un desierto tú no consigues nada de sustento. Pero si contigo va la presencia de Dios, entonces tú verás brotar agua de las rocas. ¡Aleluya! Entonces, si contigo va la presencia de Dios, caerá maná que del cielo. Pero si contigo va la presencia de Dios, entonces tú verás soplar a Dios y vendrán las codornices. Yo dije, y si contigo va la presencia de Dios, entonces tú verás abrirse al mar rojo para que cruce su pueblo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, si en tu vida no ves lo sobrenatural de Dios todos los días, entonces tú estás viviendo humanismo y no un cristianismo. Mira, porque cuando usted camina con el todopoderoso Dios de Israel, todos los días usted verá milagros. Cuando usted camina con el todopoderoso Dios de Israel, todos los días usted verá prodigio. Cuando usted camina con el todopoderoso Dios de Israel, todos los días usted verá lo sobrenatural de Dios. Cuando usted camina con el todopoderoso Dios de Israel, usted irá de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Saben por qué la gente perezosa acusa a los siervos de Dios de ladrón? Porque aunque ellos roben, no prosperan. ¿Sabes por qué la gente perezosa acusan a los siervos de Dios de ladrón? Porque aunque ellos maten al prójimo por dinero, no verán avance en sus vidas. Porque el que no tiene a Dios son cisternas rotas. Porque el que no tiene a Dios, el salario que recibe, lo echa en sacos rotos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, y nosotros no salimos adelante por nuestro talento. Nosotros no salimos adelante por nuestras habilidades ni por nuestro dinero. Nosotros salimos adelante por el favor, la misericordia y la gracia de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, yo no sé tú, pero yo prefiero a que la gente me envidie a que me tengan pena. Yo no sé tú, pero yo prefiero a que la gente me envidie a que me tengan lástima. Yo no sé tú, pero yo prefiero a que la gente me envidie a que me tengan por ignorante. Y habla todo lo que tú quieras, pero su gloria no me abandonará. Y habla todo lo que tú quieras, pero su presencia y su poder no se apartará de mí ni de mi familia. ¡Aleluya! Y habla todo lo que tú quieras, pero su clemencia nunca se retirará de mí eternamente y para siempre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, no dejes de disfrutar las bendiciones de Dios por los perezosos chismosos. Mira, porque el perezoso es un envidioso. Porque el perezoso es un charlatán. Porque el perezoso es un religioso. Mira, gózate de las bendiciones de Dios segundo a segundo. Porque mientras usted camine pegado a Él, Dios no te dejará ni te desamparará hasta el final de los siglos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, el segundo espíritu inmundo que destruye la presencia de Dios en tu vida, yo lo he titulado de esta forma: el espíritu inmundo de la desobediencia. Yo dije el espíritu inmundo de la desobediencia. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3 en el versículo del 4 al 6. Mira lo que dice la palabra de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Sabe qué está diciendo? Todo aquel que comete pecado desobedece también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Pues el pecado es desobediencia de la ley.
Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que permanece en Él, todo el que permanece en la presencia del Hijo de Dios no peca. Todo aquel que peca no le ha visto. Todo aquel que peca no le ha conocido. Todo aquel que peca lo hace por desobediencia. Aleluya. Y esto se alinea al obedecer y aceptar la voluntad de Dios. Mira, en el desierto el pueblo no podía tomar la dirección que le diera la gana. En el desierto el pueblo no podía correr a la velocidad que le diera la gana. Porque el que se saliera de la voluntad de Dios perdía el respaldo de Dios. Porque el que desobedeciera la palabra de Dios en medio del desierto fracasaba. Y hoy en día la gente corta con la presencia del Padre por la desobediencia. Y hoy en día la gente aleja el respaldo del Hijo por la rebeldía. Y hoy en día la gente aparta la presencia del Espíritu Santo de Dios por la insurrección. Aleluya. ¿Sí o no? ¿Alguien está comprendiendo la palabra de Jehová? Aleluya. Mira, hoy en día hay una indisciplina y una falta de respeto grande hacia la presencia de Dios. Hoy en día hay una indisciplina y una falta de respeto grande hacia la palabra de Dios. Hoy en día hay una indisciplina y una falta de respeto grande hacia los padres, hacia las autoridades, hacia los siervos de Dios. ¿Sí o no? Mira, cuando la Biblia dice que obediencia quiero más que sacrificio. Cuando la Biblia dice que el que llame fatuo significa imbécil, que el que llama imbécil a su hermano es expuesto a la condenación del infierno mismo. Y fue el Hijo de Dios quien lo ratificó. Mira, el que decida guiarse por sí mismo y desobedecer a Dios pierde el respaldo de Dios. El que decida guiarse por el hombre, el que decida guiarse por Satanás y desobedecer a Dios pierde el respaldo de Dios. Aleluya. Mira, si usted es un verdadero hijo de Dios, usted se dejará guiar por el Espíritu Santo de Dios. Si usted es un verdadero hijo de Dios, usted se dejará gobernar por la palabra de Dios. Si usted es un verdadero hijo de Dios, usted se dejará moldar por el comportamiento del Hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5 en el versículo del 5 al 9. Primera de Pedro capítulo 5 versículo del 5 al 9 dice: igualmente, jóvenes, está sujeto que a los ancianos, respeta a la gente mayor que tú, y todos que sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Sabes quién se viste de humildad? La gente obediente. Porque Dios resiste a los soberbios. ¿Cuáles son los soberbios? La gente desobediente. Y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Sabe a quién Dios exalta? Al obediente, al humilde. Aleluya. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y mira lo que dice el versículo 8. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, que son los espíritus inmundos que están con él, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabe a quién devora? El enemigo. A la gente desobediente, la gente que no quiere obedecer a Dios, es la que el enemigo puede devorar. ¿Por qué? Porque está el mismo pecando, al cual resistí que firmes en la fe. Aleluya. Si usted es una persona humilde y obediente, entonces la presencia de Dios estará con usted. Si usted es una persona dócil, si usted es una persona tratable y obediente, entonces la presencia de Dios estará con usted. Aleluya. Y si la presencia de Dios está contigo, usted pudrirá y romperá todo obstáculo. Si la presencia de Dios está contigo, entonces usted pudrirá y romperá todo yugo. Entonces usted pudrirá y romperá todo espíritu inmundo de desobediencia que quiera venir contra usted. Aleluya. Aleluya. Alguien está alimentándose de la palabra de Dios. Aleluya. Mira, y a pesar de que la presencia de Dios proveía todo lo necesario, desde el confort hasta el alimento, desde el confort hasta la provisión y la protección, había mucha gente sirviendo y obedeciendo a Dios por conveniencia. Compadre, ¿tú sabes la cantidad de gente que le sirve a Dios por conveniencia? Mira, hay gente sirviéndole y obedeciendo a Dios por los panes y los peces. Por la comida. Hay gente obedeciendo a Dios y sirviendo a Dios por su propio bienestar, por su propio beneficio. Y
comodidad no funciona ante los ojos de Dios. Y esta obediencia por pereza no funciona ante los ojos de Dios. No funciona, no funciona. Aleluya. Y te lo voy a mostrar bíblicamente. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 en el versículo 26 al 27 dice: respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, que me obedecéis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo: ustedes me obedecen es por la comida. Compadre, y así no se vale. Versículo 27: trabajad, obedeced no por la comida que perece, sino obedece por la comida que a vida eterna permanece. Aleluya. La cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Sabes cuándo te la va a dar Dios? Cuando tú le obedezcas. Porque a este señaló Dios el Padre. Aleluya. Mira, hay gente que busca y obedece a Dios solo por un milagro y no por una relación con Dios. Eso es conveniencia. Y esto así no funciona en el reino de los cielos. Hay gente que busca y obedece a Dios solo por un bocado de comida de pan y no para una eterna sustentación. Y esto así no funciona en el reino de los cielos. Hay gente que busca y obedece a Dios solo que por un milagro de sanación y no para vivir una vida entera llena de salud y de vida eterna. Aleluya. Y esto no funciona en el reino de los cielos. Mira, la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán ¿qué? Por añadidura. La Biblia dice: más buscar, más obedecer, más acatar, más respetar, más cumplir primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura y en abundancia, y todo lo demás será ¿qué? Por complemento y en cantidades. Aleluya. Aleluya. Alguien está hallando la palabra de Dios. Aleluya. Mira lo que dice Salmos capítulo 16. Salmos capítulo 16 en el versículo 11 dice: me mostrarán la senda de la vida. ¿A quién me va a mostrar la senda de la vida Dios? Al que le obedezca. En tu presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. Mira, la mayoría de la gente, incluyendo a muchos cristianos, vienen y buscan la presencia de Dios solo esperando y enfocados en la añadidura, que son las cosas materiales, y no en la asignación de Dios. Hay gente que busca la presencia de Dios solo esperando y enfocados en la añadidura, que son las cosas terrenales y diabólicas, y no en cumplir el propósito divino de Dios. Hay gente que busca la presencia de Dios solo esperando y enfocados en la añadidura, que son ¿qué? Los diezmos y las ofrendas, para hacerse millonario y no en cumplir el propósito eterno de Dios. Aleluya. Y hoy el Espíritu Santo te confirma que vas a caer, porque tienes tus ojos puestos en lo carnal y no en lo espiritual de Dios. Y hoy el Espíritu Santo te confirma que vas a quedar arruinado, porque tienes tus ojos puestos en la riqueza y no en hacer la obra de Dios. Aleluya. Mira, la presencia de Dios llegó a tu vida para que tú le digas a tu familia que Dios es grande y poderoso. La presencia de Dios llegó a tu vida para que tú prediques el evangelio de Cristo Jesús a toda criatura. Aleluya. La presencia de Dios llegó a tu vida para que tú hagas discípulos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. La presencia de Dios llegó a tu vida para que tú bautices a la gente en el nombre del Padre, para que tú bautices a la gente en el nombre del Hijo, para que tú bautices a la gente en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y mientras usted se mantenga obedeciendo primero lo del reino de los cielos, la añadidura llega sin ningún problema. Mira, y mientras usted se mantenga obedeciendo primero en cumplirle a Dios, el complemento de lo que usted necesite será provisto a cántaros. Aleluya. Porque la palabra de Dios no viene vacía. Porque la palabra de Dios se cumple porque se cumple. Aleluya. ¿Alguien está teniendo en cuenta la palabra de Jehová? Aleluya. Aleluya. Mira, el tercer espíritu inmundo que mata la presencia de Dios en nuestras vidas, yo lo he titulado así: el espíritu inmundo de la incredulidad.
con el espíritu inmundo de la incredulidad. Mira lo que dice Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1 en el versículo del 12 al 14. Y este es el apóstol Pablo. Dice: doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién lo fortaleció? A Cristo Jesús nuestro Señor. Gloria a Dios. Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo. Nosotros fuimos blasfemos, ¿sí o no? Perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Y por qué lo hiciste, Pablo? Porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¡Wow! Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, había momentos donde el pueblo de Dios en el desierto no veía la nube, porque la nube se pasaba hacia atrás para ver que los egipcios no se acercaran al pueblo de Dios. Y de esta manera ellos tenían que caminar en fe. Porque la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. ¡Aleluya! ¿Y sabes cuál es el problema de mucha gente? Que ellos no creen en la presencia del Padre. ¿Sabes cuál es el problema de mucha gente y de mucha religión? Que ellos no creen. Yo dije, ellos no creen en el legado del Hijo de Dios. Y eso se llama incredulidad. ¿Y sabes cuál es el problema de mucha gente? Que ellos no tienen la certeza y la convicción que el Espíritu Santo de Dios pudre y rompe todo yugo, pudre y rompe toda atadura, pudre y rompe todo espíritu inmundo de pereza, pudre y rompe todo espíritu inmundo de desobediencia, pudre y rompe todo espíritu inmundo de incredulidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, y mientras usted tenga esta forma incrédula de pensar en el Padre, mientras usted mantenga esa forma incrédula de pensar en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios, usted nunca verá milagros en su vida. Usted nunca verá lo sobrenatural de Dios en su vida. Porque la Biblia dice que la fe es la victoria que ha vencido al mundo. ¡Aleluya! Y donde hay incredulidad, no hay fe. Donde hay incredulidad, no hay fe. Pero donde hay fe, no hay incredulidad. Pero donde hay fe, no hay duda. Pero donde hay fe, no hay temor. Pero donde hay fe, hay victoria segura. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alguien está considerando la palabra de Jehová. ¡Aleluya! Mira, el Espíritu Santo de Dios se recibe por la fe y no por la incredulidad. Te lo voy a mostrar bíblicamente. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 en el versículo del 1 al 5. Gálatas capítulo 3 versículo del 1 al 5 dice: oh Gálatas insensatos. ¿Sabe qué significa? ¿Sabe cuál es el sinónimo de insensato? Oh Gálatas incrédulos. ¿Quién os fascinó para no obedecer? Viene otro. Obedezcan, ellos estaban en desobediencia. Obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¡Aleluya! Tan necio soy, tan perezoso soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, tú quieres recibir al Espíritu Santo de Dios, tú tienes que tener, ¿qué? Fe. Tú quieres recibir al Espíritu Santo de Dios, tú tienes que tener la certeza y la convicción que necesitas aceptar al Padre, que necesitas aceptar al Hijo. ¡Aleluya! Tú sabes que hay gente con fe y luego se vuelven incrédulos. Porque solo un incrédulo hace lo que viene ahora. Solo un incrédulo hace esto. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8 en el versículo 11 y luego vamos al versículo 17 al 20. Deuteronomio capítulo 8 versículo 11, luego del 17 al 20 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Sabes quién se olvida de Dios? Solamente una persona que cae en incredulidad. Se deja apoderar ¿qué? Por espíritus inmundos de incredulidad. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 17: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.
Tú sabes que tú escuchas gente diciendo, yo he salido adelante por mi poder, por mi habilidad, por mi talento. Pero mira lo que te dice Dios. Sino acuérdate de Jehová tu Dios. Acuérdate que fue Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Aleluya. Y escucha esto, perezoso, escucha esto, desobediente, escucha esto, incrédulo. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, escúchalo, perezoso, desobediente, incrédulo. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y le serviréis a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Wow. Pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios, por cuanto no habéis obedecido a Dios. Aleluya, aleluya. Alguien está usando sus oídos a la palabra de Dios. Aleluya. Mira, cuando usted se enfoca en la añadidura primero, usted es un incrédulo más a conveniencia y está creando un ídolo delante de Dios. Significa, a mí me importa más el dinero que a Dios. Quiere decir, yo pongo primero el dinero y segundo a Dios. Dios no es plato de segunda mesa. ¿Tú lo sabías? Mira, significa, a mí me importa más el poder terrenal que a Dios. Quiere decir, yo pongo primero el poder terrenal y segundo a Dios. Dios no es plato de segunda mesa. Significa, a mí me importa más las propiedades, a mí me importa más mi trabajo, a mí me importa más mi familia que a Dios. Dios no es plato de segunda mesa. Aleluya. El primer lugar es para Dios y punto. Aleluya. Mientras usted actúe de esta forma, nunca te va a ir bien en la vida. Nunca. Es más, vas a perecer. Porque primero Dios y el resto que se haga la voluntad de Dios. Aleluya. Mira, el primer milagro que Jesús hizo fue un milagro de provisión en las bodas de Caná. ¿Y sabes por qué Él proveyó? Porque esta gente anhelaba y deseaba la presencia eterna del Hijo de Dios. Aleluya. Mira, lo que tú emprendas en este mundo va a prosperar con una sola condición: si usted lo pone en las manos del Padre. Lo que tú hagas en este mundo va a prosperar cuando usted se lo ponga en las manos del Hijo. Lo que tú hagas en este mundo va a prosperar cuando usted se lo ponga al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Porque Dios es el único quien multiplica los panes. Porque Dios es el único quien multiplica los peces. Porque Dios es el único quien multiplica el aceite. Aleluya. Mira, el reino de los cielos no solamente tiene que ver con añadidura, no solamente tiene que ver con prosperidad, no solamente tiene que ver con bendición. El reino de los cielos tiene que ver primero con amar a Dios por sobre todas las cosas y segundo, ¿qué? Amar a tu prójimo como a ti mismo. El reino de los cielos tiene que ver primero con tu asignación divina, con tu propósito divino. El reino de los cielos tiene que ver primero con la multiplicación de la palabra de Dios. Aleluya. Y cuando usted cumple primero con este requisito, Dios es fiel para levantarte. Y cuando usted pone a Dios primero, Dios es fiel para sanarte. Y cuando usted pone a Dios primero, Dios es fiel para restaurarte, bendecirte, prosperarte y multiplicarte. Aleluya. Mira, de lo contrario, si usted pone a Dios en segundo plano, tarde que temprano usted perecerá. Si usted pone a Dios como plato de segunda mesa, tarde que temprano usted ¿qué? Caerá y quedará ¿qué? Arruinado. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aleluya. Alguien diga amén al mensaje de Jehová. Mira, la palabra provisión en el original griego es algo que se entrega para que se cumpla una visión. Mira, la palabra provisión se divide en dos. Pro significa a favor y visión simboliza enfoque. Es decir, yo me enfoco primero en la palabra de Dios, teniendo a mi favor las bendiciones abundantes de Dios. Es decir, yo me enfoco primero en el reino de los cielos, teniendo de mi parte el socorro y las añadiduras de Dios en cantidades. Aleluya, aleluya. Mira, las promesas de Dios
los milagros de Dios y los prodigios de Dios toman lugar para aquellos que creen en el Padre. Yo dije, las promesas, los milagros y los prodigios de Dios toman lugar cuando usted cree en el Hijo. Toman lugar cuando usted depende solo y únicamente del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. Mira, por lo tanto, cree en Dios solamente. Yo dije, cree en Dios solamente. Yo dije, cree en Dios solamente. Y serán salvos tú y tu casa. Aleluya. Alguien está avivando sus oídos espirituales a la palabra de Dios. Aleluya. Ahora, te voy a hacer un resumen, pueblo de Dios. Y si gusta, puedes escuchar esta enseñanza completa con el nombre de espíritus inmundos que destruyen la presencia de Dios en nuestras vidas. Espíritus inmundos que destruyen la presencia de Dios en nuestras vidas, parte 1. En esta parte 1 hemos visto 3 espíritus inmundos. Número 1, el espíritu inmundo de la pereza. Padre, mira, escúchalo en el nombre de Jesús. Esto es de espíritu. Si usted escucha la palabra de Dios, su fe va a incrementar. Y cuando su fe incrementa, la presencia de Dios toma su cuerpo, su alma, su mente y su ser. Y donde mora la presencia de Dios, pudre y rompe todo yugo. Donde mora la presencia de Dios, pudre y rompe toda atadura. Pudre y rompe y echa afuera todo espíritu inmundo de las tinieblas. Aleluya. Aleluya. Mire, escúchalo en el nombre de Jesús. La fe sin obra es muerta. Entonces, confía y trabaja duro. Confía en Dios, pero tienes que trabajar duro. Porque mientras usted esté echado en la casa, no vas a conseguir nada. Mira, la gente que cree en Dios, la gente que confía en Dios, la gente que depende solo y únicamente de Dios, es gente que se mueve, es gente diligente, es gente que gestiona duro. ¿Para qué? Para que llegue la felicidad y luego el éxito. Aleluya. Aleluya. Mira, el segundo espíritu inmundo que toma a la gente que literalmente que no ora, que no alaba, que no tiene contacto con Dios, es el espíritu inmundo de la desobediencia. Compadre, mira, hoy hay un espíritu de desobediencia impresionante. Cuando la Biblia dice que obediencia quiero más que sacrificio. Yo dije, la palabra de Dios dice, obediencia quiero más que sacrificio. Aleluya. Mira, a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo y punto. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo y punto. Aleluya. Mira, aunque usted no entienda las cosas, obedezca a Dios. Y cuando usted obedece a Dios, dice la palabra de Dios que Él te bendice, que Él te prospera, que Él te sana, que Él te restaura. Aleluya. Aleluya. Mira, el tercer espíritu inmundo que tiene arrasado a la humanidad es el espíritu inmundo de la incredulidad. El espíritu inmundo de la incredulidad. Y aquí entran los que son supuestamente ateos. El espíritu inmundo, mira esa gente que dice yo soy ateo, tiene un espíritu inmundo de incredulidad. Y escúchame en el nombre de Jesús, donde hay fe no hay incredulidad. Donde hay fe no hay temor. Donde hay fe, compadre, no hay duda. Porque la fe es la victoria que ha vencido al mundo. Aleluya. Y usted tiene que creer en la palabra de Dios. Y usted tiene que creer en el poder de Dios. Y usted tiene que creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. 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 Mira, cree en Dios. Cree en Dios. Y serán salvos ¿qué? Tú y tu casa. Aleluya. Mira, estabas esperando un milagro. Hoy Dios te lo va a conceder en el nombre de Jesús. Por lo tanto, cierra los ojos. Vamos a hacer una oración para terminar. Cierra tus ojos y dile gracias, Señor. Dile gracias, amado Dios. Gracias, amado Rey. Dile gracias, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Porque en este día yo creeré en la palabra de Dios. Y creeré poner en acción lo que nosotros recibimos por revelación por parte del Espíritu Santo de Dios. Y creerás orar sin cesar al Padre. Y creerás orar sin cesar al Hijo. Y creerás alabar y ayunar por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. 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 ¿Y sabes qué creer? Creer es trabajar duro en Dios, por Dios y para Dios. Aleluya. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Porque en este día yo obedeceré tus mandamientos. Padre, porque en este día yo obedeceré tus estatutos. Padre, porque en este día yo obedeceré al Padre.
yo obedeceré al Hijo, yo obedeceré al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo incrementaré mi fe, porque donde hay fe no hay incredulidad. Padre, yo incrementaré mi fe, porque donde hay fe no hay duda, porque donde hay fe no hay temor, porque donde hay fe hay victoria segura. Aleluya. Y la fe viene por el oír, y es oír la palabra de Dios. Padre, por eso yo escudriñaré tus escrituras. Padre, por eso yo iré a la iglesia a fortalecerme de la palabra de Dios. Padre, por eso yo escucharé la voz del Padre. Por eso yo me dejaré guiar por el Hijo. Por eso yo buscaré la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque la presencia del Espíritu Santo de Dios puede y rompe todo yugo, puede y rompe toda atadura. Aleluya. Aleluya. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, escúchalo en el nombre de Jesús, hijo mío, escúchalo en el nombre del Padre. Hay una familia que nunca han podido salir adelante porque le habían echado brujería en su casa, y escúchalo en el nombre poderoso de Jesús. En este instante el Espíritu Santo de Dios está visitando tu casa y te la está limpiando. Espíritu inmundo de brujería, yo te echo fuera en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo de hechicería, yo te echo fuera en el nombre del Padre, yo te echo fuera en el nombre de Dios, yo te echo fuera en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, hay un hombre y una mujer que los médicos le han dicho que tiene cáncer, que ese tumor no tiene remedio, y que ya los médicos le han dicho que le quedan 4 o 3 meses de vida. Pero escúchalo en el nombre de Jesús. Una cosa es lo que dice el hombre y otra cosa es lo que ha decretado Dios. Y en este día escúchalo en el nombre de Jesús. Cáncer, escúchalo, tumor maligno, Dios ha decretado que eres echado fuera en el nombre de Jesús. Cáncer, yo te echo fuera en el nombre del Padre, yo te echo fuera en el nombre de Dios, yo te echo fuera en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. Mire y escúchalo en el nombre de Jesús. Hay gente que no ha podido incrementar su fe porque tienen un espíritu inmundo de incredulidad. Pero en este momento, escúchalo en el nombre de Jesús, tu fe va a comenzar a incrementar. Porque en este instante el Espíritu Santo de Dios está tomando tu cuerpo, tu alma y tu mente. Por lo tanto, espíritu inmundo de incredulidad, yo te echo fuera en el nombre de Dios. Espíritu inmundo de incredulidad, yo te echo fuera. Aleluya. Aleluya. Gracias, amado Dios. Dile gracias, amado Dios. Dile gracias, amado Rey. Hay una persona que no ve. Y escúchalo en el nombre de Jesús. Está ciego. Te han dicho que no verás más. Pero hoy, escúchalo en el nombre de Jesús y cierra tus ojos. Porque el Espíritu Santo de Dios en este momento te está poniendo las manos en tus ojos. Espíritu inmundo de ceguera, yo te echo fuera en el nombre de Jesús. Yo te echo fuera en el nombre del Padre. Yo te echo fuera en el nombre de Dios. Yo te echo fuera en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. Padre, todo lo pedimos, todo lo suplicamos, Señor, por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. El que lo crea diga amén, amén y amén. Aleluya. Mira, pueblo de Dios, no se te olvide visitar la iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Pueblo de Dios, no se te olvide compartir este video. Vamos a ¿qué? A compartir la palabra de Dios que a toda criatura. Pueblo de Dios, Dios te bendiga en este día.